tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro en FM 99.7 y a través de sus plataformas virtuales. Estamos en el mes de marzo, el mes de las mujeres, porque recordemos que el día 8 de marzo, es decir, el sábado, se recuerda el Día Internacional de la Mujer, un día para recordar y para luchar y reafirmar por nuestros derechos. Y por eso en este programa queremos enfocarnos en una temática que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Vamos a hablar hoy de una violencia invisibilizada, lo que quiere decir que existe, pero que se la habla muy poco. Se trata de la violencia obstétrica, aquella que sucede antes, durante y después del parto. Traer un hijo al mundo o una hija al mundo debería ser una experiencia llena de amor, pero un estudio de ciudadanía y el Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO, revela que no es así. Hoy vamos a presentar los resultados de este estudio que ustedes ya lo pueden ver en la pantalla. Se titula Recuperar el parto, Estudio Nacional de Violencia Obstétrica en Bolivia, y también vamos a comentar sus resultados con un panel de expertas que ya está en nuestra sala virtual. Sin embargo, antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente un resumen de nuestras noticias de la semana. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. Crímenes durante el carnaval. Durante los días de carnaval se registraron 2 infanticidios en Santa Cruz. Uno de los casos se produjo en la zona del Plan 3000, donde la víctima, de apenas 1 año de edad, fue vejada sexualmente por el novio de su madre, un adolescente de 16 años. El otro caso se registró en Guarnes, donde la víctima, de solo 2 años de edad, murió por los golpes que le propinó su padrastro, de 19 años. Asimismo, se registró un feminicidio en Potosí, donde el presunto autor del crimen es un adolescente de 17 años, quien asesinó a una mujer de 37 y posteriormente tiró su cuerpo al río. Minería ilegal. Advierten que la Marcha al Norte lleva minería ilegal, proyectos de infraestructura e incendios a las áreas protegidas de La Paz, especialmente al Parque Nacional Madidi. Alex Vilca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, CONTIOCAP, alertó sobre estos problemas. Este plan, impulsado por el Estado y el sector privado, busca aprovechar el potencial productivo del norte de La Paz y sus alrededores a través de la construcción de carreteras y el desarrollo de proyectos industriales, lo que está poniendo en riesgo los ecosistemas y territorios protegidos de la región. Inundaciones. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, responsabilizó a la minería aurífera por las inundaciones en el norte del departamento de La Paz y dijo que los movimientos de tierra que hacen sobre los cauces naturales de los ríos provocan los desastres en las poblaciones aledañas. A inicios de la semana pasada, el municipio paceño de Tipuani volvió a ser víctima del desborde de ríos. La comunidad de Chima fue la más afectada. Varias casas fueron cubiertas de agua hasta el techo. Otras regiones como Songo y San Buenaventura también registraron anegaciones. Llega a La Paz el documental Don Benjamín. El 27 de febrero, la Cinemateca de La Paz acogió la proyección del documental Don Benjamín, que cuenta la historia de un hombre y su familia que luchan por salvar la selva amazónica de los incendios en el Beni. El documental, dirigido por Iván Zainós, es mucho más que una simple obra cinematográfica. Es un viaje poético y visceral a través de la selva amazónica, una región en grave peligro. La historia está centrada en Don Benjamín, un hombre que considera la selva su hogar, su fuente de vida y su principal vínculo con la naturaleza. La Ruta de la Mujer Tacana. El proyecto La historia de la Ruta de la Mujer Tacana obtuvo el primer lugar en la categoría Comunidades Prósperas de la competición Green Destination Story Awards 2025, consolidando a Rurrenabaque, Madidi y Pampas como un destino turístico comunitario y sostenible.
El reconocimiento fue otorgado en la ITB de Berlín, uno de los eventos más importantes del sector turismo a nivel mundial, que se realizó del 4 al 6 de marzo bajo el lema El poder de la transición vive aquí. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Simplemente como actualización, quiero contarles que los principales acusados de la muerte de una de las bebitas en Santa Cruz ya están presos. Uno de ellos, un menor de edad, ha sido sentenciado a 6 años de cárcel, que es el padrastro, una especie de padrastro, era el novio de la madre, y la madre está también en detención preventiva por 180 días. Ahora sí quiero darles la bienvenida a las integrantes de nuestro panel. Está con nosotros Sandra Calderón, integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia, el OVO. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia y también por este espacio para conversar de este tema. También está con nosotros Vivian Schwartz, ella es investigadora de ciudadanía. Adelante, Vivian. Buenos días Mary, buenos días colegas y a todo el público también. Me alegra estar de nuevo aquí con un tema tan cercano a mi corazón y espero que al corazón de toda la población. Claro que sí, es un tema que nos llega a todas, ¿no? A las mujeres, sobre todo a las que hemos sido madres en algún momento. Mónica Novillo también está con nosotros. Ella es analista de programas en políticas y rendición de cuentas en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Adelante, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar hablando de temas tan importantes como este, tan, como tú misma has mencionado, tan invisibilizado, pero también tan normalizado. Muy bien, antes de empezar el diálogo con ustedes, quiero mostrarles unas láminas con algunos de los datos del estudio. Obviamente no puedo mostrarlo completo, se va a presentar los próximos días, ya Vivian nos va a contar cuándo, pero tengo algunos datos que van a servir de base para nuestra charla de hoy. La ficha técnica de esta encuesta, la primera encuesta nacional de violencia obstétrica en Bolivia, fue diseñada e implementada por Ciudadanía y por el Observatorio de Violencia Obstétrica en Bolivia, OVO Bolivia. La muestra, 1.200 casos en todo el país de mujeres que alguna vez han tenido un embarazo. Edad, mujeres a partir de los 16 años. Margen de error de la muestra a nivel nacional es de más o menos 2.83 puntos porcentuales y el nivel de confianza es del 95%. La fecha de realización de la encuesta, noviembre de 2023. Y el año pasado, el equipo estuvo trabajando en la construcción de los datos y en la publicación de ese informe que ya está listo para que lo conozca el público. Adelante, por favor. Este es el dato principal de la encuesta. Prevalencia de violencia obstétrica en Bolivia, 59.80% entre violencia psicológica, física y sexual. Sigamos, por favor. Violencia obstétrica física, 17.46%, violencia obstétrica psicológica, 55.78% y violencia obstétrica sexual, 3.49%. Ya las especialistas nos van a explicar en qué consiste ese tipo de violencia porque ni siquiera cabe en mi cabeza. Sigamos, por favor. Violencia obstétrica psicológica. ¿Dónde se produce este tipo de violencia? En los servicios públicos, en la mayoría de los casos, 64.49%. En el sector de los servicios privados, 51.82%. Y en casa, 44.34%. Sigamos, por favor. Violencia obstétrica psicológica. ¿Quiénes ejercen violencia obstétrica psicológica? Según estos datos, tenemos que el 36.6% de los casos por parte de médicos y el 57.5% por parte de enfermeras o enfermeros, tendríamos que decir, porque también los hay hombres. Sigamos, por favor. Violencia obstétrica psicológica. Le hicieron comentarios negativos haciéndole sentir culpable o que estaba poniendo en riesgo a su bebé.
21% dice que sí. El dato debería ser cero, ¿verdad? Pero 21% dice que sí, le han hecho estos comentarios. Sigamos, por favor. Violencia obstétrica física. El 15% dice que ha sufrido desde sacudidas, pellizcadas, empujones, hasta ser físicamente retenidas o amarradas. 2/3 de las mujeres no se les permitió decidir si querían estar tapadas o exhibidas durante su proceso de parto. El 22.72% de las adolescentes menores de edad reportan haber sido retenidas, amarradas, sacudidas, abofeteadas o pellizcadas. La prevalencia de cualquiera de estas acciones, nos dice el informe, debería ser cero. Sigamos, por favor. Estigma y discriminación. Se sintió discriminada por parte del personal de salud a causa de su edad, 16%. Por ser primeriza, 15.2%. El número de hijos que tiene, 12.3%. Por su condición económica, 9.2%. Por no tener pareja formal, 9.2%. Y así una serie de categorías que nos muestran diversos grados de discriminación. Sigamos, por favor. Alto porcentaje de cesáreas. Veamos, la cesárea, que según la OMS no debería superar el 15% de los casos, en Bolivia está en 50% de los casos se aplica una cesárea y en el otro 50% un parto vaginal según los datos del Sistema Único de Información de Salud. Pero además la encuesta nos revela que pese a haber querido un parto normal, 31% de las mujeres dicen haber sido sometidas a una cesárea. También las especialistas nos explicarán por qué este número. ¿Será que es un tema de lucro? Vamos a verlo más adelante. Ligadura de trompas. El 17% de las mujeres que solicitaron una ligadura de trompas se les negó el procedimiento. El argumento suele ser que necesitan permiso de la pareja. Y veamos qué dice este testimonio que está contenido en el documento. Quiero que me liguen. Y ellos, no puedes tú tomar la decisión, tiene que ser tu esposo. Si no está él, no te ligamos. He visto que había mucho machismo en el hospital, he visto que no importa mi firma, yo no valgo, tiene que ser el esposo, nos dice una mujer que ha sido encuestada en Cochabamba. Con esos datos quiero darles la palabra en primera instancia a Sandra Calderón para que nos diga por qué este alto porcentaje de violencia obstétrica en Bolivia, que además, según el mismo estudio, ratifica unos datos que venían desde el 2016 en el Instituto Nacional de Estadística, que más o menos igual 6 de cada 10 mujeres sufren este tipo de violencia. Adelante, Sandra. Buenos días. Bueno, efectivamente la tasa también nos llamó la atención y como mencionaba en el estudio del INE del 2016 también rebotaba una cifra parecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha tomado en cuenta a la violencia física, la violencia psicológica y la violencia obstétrica sexual, todo esto como un componente que va a sumar la violencia obstétrica en general, ¿no? Y ahí también me gustaría explicar un poquito más de la violencia obstétrica y ginecobstétrica. Esas diferencias también son importantes aclarar porque, bueno, justamente el contexto ginecobstétrico es más global porque también hace la atención en mujeres que no necesariamente estén embarazadas y necesitan una atención ginecobstétrica, pero a diferencia, la violencia obstétrica está relacionada con la tensión que está justamente en el suceso obstétrico, vale decir, la gestación, parto, posparto, ¿no? Entonces, primero marcar esa diferencia. Y bueno, dado también ese contexto, mencionar que hemos considerado también en su momento para la violencia obstétrica física, ¿no? Que justamente comprende estas restricciones que puede haber como ser sujetado a una camilla de forma más violenta, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos considerado como violencia física y por otra parte, también la violencia obstétrica sexual, que son más que todo la percepción y lo que, bueno, la percepción de la madre de cómo es tratado por el personal, si bien tal vez puede llamar mucho la atención este término de violencia sexual en el parto, que puede pensarse muy a menudo que es como una violación, ¿no? Pero bueno, no está completamente exento. Sin embargo, más que todo se refiere a
a que si fueron reprimidas o en algún momento o han percibido de alguna forma la intervención médica en el aspecto corporal íntimo de estas mujeres en su atención, ¿no? Y por otra parte también el componente de violencia psicológica que hace referencia a ese trato deshumanizado, autoritario, es muy despectivo o humillante, ¿no? Que puede incluir gritos o amenazas, burlas, insultos. Entonces, todos estos componentes lo han visto también en la encuesta, ¿no? Y adicionalmente, bien, si bien este índice que se ha sacado, esta prevalecencia de la violencia obstétrica, no considera la violencia obstétrica institucional, que también es bueno mencionarla, porque esta es justamente la que refiere a prácticas y protocolos y procedimientos que vulneran los derechos de las mujeres, que no son necesariamente provenientes de forma directa de los profesionales de salud, sino también se habla de esa imposición de normas institucionales que pueden generar también ese malestar en las madres. En muchos casos también puede contradecir lo que menciona la evidencia científica. Muy bien, Sandra. Entonces, es un dato elevado, por supuesto, ella coincide con esa apreciación, sobre el que le queremos preguntar a Vivian. Tiene que ver también, por ejemplo, que hay discriminación o datos diferenciados, por ejemplo, por cuestiones de edad, por cuestiones de ingresos, por cuestiones de procedencia de las mujeres. ¿Existen ese tipo de tratos diferenciados en los centros de salud? Existen, está en los datos en el estudio, pero si me permiten tres Adelante, minutos, quisiera añadir un contexto a todo adelante, Vivian. la justificación del estudio. A ver, quiero compartir con ustedes un comentario que me han hecho ayer, precisamente cuando estaba hablando con alguien de este estudio, y me ha dicho, pucha, ustedes están absolutamente fijadas en las cosas negativas de la vida y en mirar solamente donde hay cosas malas y violencia. Y realmente yo quisiera, he pensado yo, en realidad es al revés, ¿no? Estamos tratando de revelar las experiencias negativas que vive más de la mitad de la población, casi 51%, que no es insignificante y que estamos queriendo revelar y cambiar una realidad que hace daño a muchas mujeres. El 8 de marzo es una oportunidad, no es el único momento en el que hay que hacer esto, es solamente una oportunidad para hablar de realidades que viven las mujeres y que una de las más crueles y las más dañinas es la violencia, es vivir violencia cuando el Estado está comprometido en la Constitución a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todas las bolivianas y los bolivianos, pero en este caso estamos enfocadas a las mujeres. Y hay lamentablemente en nuestra realidad, esta normalización, invisibilización o simplemente evasión de hablar de un tema que hace mucho daño en un momento tremendamente vulnerable en la vida de las mujeres y que no solamente tiene secuelas emocionales, muchas veces tiene secuelas físicas, psicológicas, sino que también constituye una falla del Estado, de los servicios médicos, de cumplir su promesa de garantizar protección a los derechos y a las condiciones en las que las mujeres como ciudadanas pueden ejercer sus derechos, mayores, menores de edad, no importa. Entonces, este es el contexto en el que necesitamos hablar de este tema, reconocer que el parto no es solamente un asunto médico, es un asunto más amplio, es un asunto humano, eso no solamente debe obedecer al criterio médico, que hay involucrados una serie de derechos sexuales y reproductivos que significan en este caso derecho a tomar decisiones la mujer, la parturienta, sobre su cuerpo, sobre cómo quiere que sea el parto, sobre quién quiere que la acompañe,
que por supuesto no significa que se la deje correr un riesgo médico o llegar a una secuela médica, pero corresponde acompañar ese proceso respetando y acomodando esas decisiones. Entonces, estoy diciendo todo esto para que se note que no es una situación simple, como decir, no deberían haberle hecho episiotomía y le hicieron, chic, ¿no? Sino que involucra elementos culturales, involucra criterios médicos, involucra dimensiones de derechos, involucra la experiencia personal humana de las mujeres y por lo tanto es un ovillito que es un poco de complejo de desentrañar, pero que debe tener para nosotros siempre al centro la protección, la garantía de que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir y a tener una experiencia en seguridad, en protección y en creación, en amor, como has dicho al principio, ¿no? Entonces el estudio ahorita que sí concluye una cifra muy similar a la que tenía el INE, lo que ha hecho ha sido tratar de medir lo más precisamente posible en la parte cuantitativa las diferentes expresiones de esta violencia. Por eso tienes una parte en la que dice violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, obstétrica. Eso significa durante la atención del parto, como nos decía la Sandra. Y también tiene una sección donde se mide experiencias que generan violencia a través de decisiones administrativas que ignoran que el parto no es una enfermedad, por ejemplo, a través de el uso cómodo a veces de la cesárea como no como un procedimiento de emergencia, sino como un procedimiento normal, o de el tema de la ligadura de trompas. Quisiera que lo hablemos un poquito más tarde porque pienso que es un tema especialmente vulnerable en vulnerar los derechos de las mujeres en el sentido de ese cosa, pero hay decisiones institucionales, protocolos de los hospitales o de las clínicas, que no necesariamente deberían ser y que también generan situaciones de violencia en este caso. El Ujú. propósito de todo esto no es cerrar el estudio en la última página y decir, médicos de porquería, hay que subir las penas o hay que tener una ley para castigar a todos los médicos. El propósito de esto es que tengamos una conversación en la sociedad, en la nacional, y decir, a ver, reconoceremos que esto está causando sufrimiento, que esto está causando otro tipo de secuelas y reconoceremos que hay, por ejemplo, elementos culturales, hay elementos de discriminación y de desigualdades de género que se aplican aquí. eh, Contra, por ejemplo, las madres muy jóvenes, las adolescentes que están embarazadas, o contra las mujeres también que tienen demasiados hijos y que también se las critica, ese tipo de cosas. Entonces, creo que vamos a ir desagregando durante Desglosando, sí. la charla. Lo siento que sí me he extendido un poco, pero quería mostrarles que el contexto es de una situación donde se entretejen muchas dimensiones de vida y no es tan simple como decir es violento y ahora hay que castigar, sino que es necesario conversar. Y lo otro que quiero resaltar, y con esto me voy a callar un rato, es hablar de esto y producir este estudio ha requerido muchas alianzas, mucho trabajo de buscar sociedades, de buscar apoyos, de convencer a gente, de conseguir recursos. Cuando es un tipo de información que no debería estar solamente en una encuesta de violencia en 2016, hay algo también en las ETSAs, acaba de salir una nueva ETSA, pero en resumen, lo que estoy diciendo es que el Estado boliviano no produce suficiente información sobre este tipo de condiciones de vida y de acceso a servicios de salud de las mujeres, y que por lo tanto ha tomado 2 años llegar a este fruto
porque se ha requerido mucho trabajo de hormiga de conseguir apoyos, alianzas de personas, en algunos casos para quienes el tema no es nuevo porque lo vienen hablando desde hace 30 años, y de personas y de instituciones para quienes es nuevo y les ha parecido finalmente relevante, a quienes agradecemos también. Mónica, estoy segura que les va a contar más de esas alianzas y de de esos esfuerzos que se están haciendo. Y Gracias. justamente la palabra va a ser para ella enseguida, pero quiero destacar lo que hacía Vivian, tratar de explicar por qué hemos hecho un estudio o por qué han hecho un estudio sobre violencia obstétrica. Oye, tampoco le tenemos que pedir permiso a nadie para hablar de los problemas de las mujeres, pero cómo estamos en la sociedad que hasta eso se cuestiona, ¿verdad? Sandra Carvajal nos escribe, gracias por escribirnos, háganlo por favor. Dice, visibilizar la violencia normalizada es una tarea de todos y todas. Y además hace una consulta, dice la muestra en qué regiones se tomó, tengo entendido que es nacional, por eso lo hemos presentado así, y tuvo alcance rural, dice, después vamos a preguntar a las autoras del estudio, pero ahora le doy la palabra a Mónica Novillo para que nos diga qué opina sobre estos datos en el contexto en el que ella trabaja. El Fondo de Población trabaja con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cuál es su percepción respecto a este 6 sobre 10 que existe violencia obstétrica en Bolivia y preguntarle si tiene alguna relación con el alto índice de muerte materna en Bolivia? Es decir, la situación de violencia obstétrica puede derivar en la muerte de una madre. Quiero preguntar. Adelante, por favor, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mary, y gracias por el espacio y por permitirnos poner sobre la mesa algunos de los aspectos sobre los que trabaja el UNFPA. El UNFPA tiene una misión para reducir tanto la muerte materna como reducir la brecha que existe en términos de demanda de anticoncepción, pero también reducir la violencia contra las mujeres en sus múltiples expresiones. Y debemos recordar que la violencia obstétrica, además, es una de las violencias que está en nuestra normativa nacional, particularmente en la Ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero adicionalmente, y por eso creo que hablar sobre este tema nos invita a hablar sobre un derecho que probablemente no hemos considerado como derecho, y que es el que nos atiendan con calidad y calidez cuando tenemos que acudir a una cita ginecológica, y particularmente cuando nos vemos en el periodo de previo al parto, el parto y el posparto. Y efectivamente, ya voy respondiéndote a tus preguntas, pero sí hay una relación también con la mortalidad materna. Sí, sabemos que el servicio de salud en algún momento no nos ofrece una calidad de atención, hablando de que nos ofrece lo que esperamos, información adecuada, un servicio adecuado, con las garantías de que nuestra salud y nuestra integridad van a estar en manos de profesionales confiables, etcétera, pero además exigirles un buen trato. Entonces estamos hablando de un derecho fundamental que además está en la Constitución Política del Estado. Tenemos un marco normativo abundante que habla sobre esto, no solamente en el artículo 66, que está vinculado con derechos sexuales reproductivos, sino que en el artículo 45 también se habla del derecho a la maternidad segura. Y la seguridad y la salud no están restringidos solamente a los temas biomédicos, sino también a esta salud mental, saber que vamos a ser bien tratadas. Y parte y ahí en relación a la mortalidad materna, no acudiremos a los servicios si estos no nos tratan bien. Y en muchos casos, aunque tenemos un alto nivel de mujeres que se acercan a las instituciones de servicios de salud, los servicios pueden también ahuyentar a las mujeres porque no se sienten acogidas, se sienten discriminadas, se sienten agredidas en muchos casos, ¿no? Y hay un elemento fundamental que hay que considerar, que ya lo han planteado, que son los temas culturales, pero también los temas de acceso. Si las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas de origen campesino, se aproximan a una institución, varios de los testimonios que seguramente nos van a compartir tanto Sandra como Vivian, hablan de cómo se las discrimina a las mujeres por no llegar bañadas, por ejemplo,
o no estar limpias porque han tenido que caminar mucho tiempo para llegar al servicio de salud, o porque finalmente las condiciones en las que viven no tienen acceso a agua, etcétera, y no las quieren atender porque no se han bañado. Entonces, eso es discriminación y es una forma de violencia cuando el Estado está llamado a garantizar que las mujeres eh, se asegure la seguridad de la maternidad segura como está en la Constitución. Entonces, son elementos que hay que considerar. Entonces, en el marco de lo que trabajamos, tanto en el ámbito de la prevención de la violencia, esta es una de las expresiones más de violencia. No nos olvidemos que estamos hablando de la violencia contra las mujeres y una de estas expresiones aparecen como, no es que estén de moda, sino que empezamos a ponerle foco y atención a ciertas formas de violencia. Unas, por ejemplo, ahora hablamos mucho de la violencia facilitada por tecnologías, porque estamos en un contexto en el que nos exponemos a este tipo de situaciones. Pasa de una manera similar con el tema de la violencia ginecobstetra, porque las mujeres en el trayecto de nuestra vida, en muchas oportunidades, visitaremos los servicios de salud por las condiciones que tenemos, pero además porque por un tema de nuestra condición física, nosotras somos encargadas de traer vida y de manejar la reproducción de nuestra especie. Entonces, hay una frecuencia en la que las mujeres nos acercamos a estos servicios de salud, ya sea para prevenir un embarazo o cuando ya hemos tenido un embarazo para tenerlo con las condiciones que debemos tenerlas. Hay un marco normativo abundante, como digo, no solamente en el nivel nacional, sino también en el nivel internacional. Hay compromisos que ha firmado el Estado para garantizar a las mujeres que pueden acceder a los servicios de salud. Tenemos además el Sistema Único de Salud que debe asegurarnos que sea en condiciones seguras. Entonces, sí, efectivamente, si no ofrecemos estas condiciones para que las mujeres con seguridad y con confianza se acerquen a los servicios institucionales de salud, entonces las estamos condenando a que si tienen una situación de riesgo, pueden efectivamente enfrentar una situación de muerte materna. Sí, Entonces, el dato es, perdón, sí, Mary. no, que el dato es muy preocupante porque estamos hablando de vidas, de mujeres, de vidas humanas. Y otra de las secuelas podría ser, le pregunto a Sandra, que, por ejemplo, los bebés, los niños, nazcan con problemas de discapacidad a raíz de la violencia obstétrica. ¿Nos podría comentar sobre eso, Sandra? Sí, claro que sí. Bueno, conocemos de un estudio local también que hizo una compañera que veía ese tema de la discapacidad como tal, ¿no? Y ahí también haciendo esa investigación se daba cuenta de que el trato, las intervenciones que realizaba el personal médico que de pronto no eran las más adecuadas según la validación científica, entonces al momento del nacimiento pues sufría alguna complicación, como por ejemplo que hagan la maniobra de Christeler, que es presionar justamente esta parte del vientre de la madre hacia abajo con el objetivo, lo voy a colocar entre comillas, de que nazca más rápido este bebé, que ayude, pero más bien esto tiene una muy fuerte, eh, eh, algo fuerte puede producir en la madre y el bebé, porque puedes tener ruptura uterina o al mismo tiempo ese bebé nace muy rápido, entonces no sale de la misma forma, puede nacer un poco más con el hombro más arriba, entonces puede tener alguna complicación también el bebé al nacer. O, por ejemplo, que se ha administrado oxitocina de forma indebida, que ha provocado la oxitocina, es una hormona que justamente provoca las contracciones en el útero para que nazcan los bebés. Entonces, cuando a veces es usada indiscriminadamente, puede producir la madre igual contracciones muy fuertes, ¿no? Que incluso pueden también tener efectos en este bebé, en los latidos del corazón, entonces hay que estar con un monitoreo, además que puede tener consecuencias en el útero de la madre como tal, ¿no? Y desde luego, como estaba así, como esa presión, bastante presión en el útero del bebé, pues también puede tener alguna consecuencia al nacer. Ujú. A propósito del tema, yo quiero mostrarles un testimonio. Se trata de Carola Soruco Valdés.
Ella es integrante de la Asociación de Padres y Tutores Voluntarios de Personas con Discapacidad de Tarija, que nos habla justamente de este tema. Escuchemos, por favor, a Carola Soruco con su testimonio, por favor. Bueno, tengo mi hijo, es Francisco José, él ya tiene 24 años, tiene discapacidad intelectual múltiple, o sea, múltiple intelectual, y desde sus 17 años que tiene epilepsia también. ¿No? Él asiste a un centro de educación especial, si bien ha hecho un proceso de inclusión educativa, pero por la condición intelectual que tiene, ha retornado solo a lo que es educación especial. A mí me dieron un diagnóstico claro cuando mi hijo ya iba a cumplir 3 años recién. Ya él tenía tenido sufrimiento fetal y le han causado una parálisis de medio cuerpo, de su lado izquierdo, pero del hospital me lo despacharon como niño sano. Y dentro del proceso ese de que ya, bueno, él es mi tercer hijo, entonces el desarrollo no era al igual que sus hermanos, y uno hace las preguntas como mamá, pero lamentablemente en el ámbito de medicina también es muy complicado, muy conflictivo, tal vez en el hecho, en la información que nos dan, ¿no? O sea, no nos orientan y mejor, o sea, se agarran contra nosotros, las mamás que o sea, su hijo no es igual a todos, tienen un proceso y todo es normal y tiene que esperarse y tiene que tener paciencia, pero cuando son cosas que a simple vista se ve que no está dentro de lo normal, digamos, ¿no? Entonces, ya a los 3 años recién me enteré realmente la condición de mi hijo, que debería haber sido tratado justamente después del parto, que ha sido en el parto donde se le ha ocasionado la discapacidad. Y por negligencia médica, sí. Y desde ahí, yo cómo recupero esos 2 años y medio o 3 años, ¿no? Entonces, en una, tal vez, intervención con los médicos, en una consulta de esas lo querían operar el codo. Cosa que nada que ver con lo que él tenía realmente, hasta que llegaron especialistas de Estados Unidos al Hospital San Juan de Dios, y fueron ellos quienes me dieron un diagnóstico. Y desde ahí mi hijo ha sido derivado a un centro de rehabilitación física para hacer fisioterapia de manera continua, ¿no? Porque ya desde ahí empezado, tiene la parte física, parte visual, y ya en el proceso de su desarrollo y crecimiento estaba la parte intelectual también. Cuando usted se enteró que ha sido un sufrimiento fetal por negligencia médica, ¿qué hizo después de los 3 años? O sea, ¿ha pensado iniciar un proceso a estas personas? Bueno, ya para iniciar un proceso es ya difícil cuando por lo menos uno tiene, digamos, un médico o un profesional que ha atendido todo el proceso, digamos, de embarazo, parto. Entonces tiene nombres, pero cuando uno va a un centro de salud público es por turnos, ¿no? Está un médico, nos atiende otro, nos atiende otro, nos atiende otro, y la verdad que no, ni para decir a quién. Y ese día, como yo llegué al hospital, ni siquiera me atendió el médico, me atendieron los internos, ¿no? O sea, no había el médico de turno en ese momento. Entonces no hay, o sea, cómo poder hacer eso, no hay cómo poder, digamos, ir a hacer una denuncia, una demanda, y si nos ponemos a analizar el caso, marcha atrás no existe, ¿no? Entonces marcha atrás no existe, y lo que nos queda es enfocarnos de ahí hacia adelante. ¿Qué hago? ¿Qué me espera? ¿En dónde voy? ¿Qué busco? Esas son las interrogantes que muchas veces nacen en nosotros, y ahora qué pasó, y empezamos, ¿no? Que por qué a mí y por qué. Entonces creo que partiendo desde ahí les hablo muy importante la orientación médica. Agradecemos el testimonio de Carola Soruco Valdés, le enviamos nuestra solidaridad, porque imagínense las secuelas de por vida, ¿no? Estamos hablando de violencia obstétrica, estamos hablando también de negligencia médica y estamos hablando de muerte materna, es decir, más allá de comportamientos que podrían ser reprochables, incluso estamos hablando de delitos. Le pregunto a Vivian Schwartz, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿Se busca, por ejemplo, una ley que norme estas prácticas? ¿Tiene un objetivo punitivo o más bien de dialogaremos para que esto mejore? Adelante, Lina. Estaba en mudo. El objetivo principal de este estudio es poner sobre la mesa y en la agenda el tema
de nuevo, que no es desconocido, que como les ha explicado Mónica, está dentro de la normativa nacional. Ahorita hay una propuesta de ley que está impulsando precisamente el Lobo con otras instituciones. Sandra les va a contar para que haya, para que esté mejor adecuada a los lineamientos de la OMS y los lineamientos médicos en el trato y la administración segura de medicamentos y la atención del parto, pero sabemos también que hay muchas leyes en Bolivia, empezando por la 348, que no reciben suficiente inversión en recursos financieros y humanos para implementarse adecuadamente. Entonces, sí queremos tener un marco normativo actualizado, seguro, con las garantías que tiene que dar a las mujeres, pero queremos también tener un diálogo en la sociedad civil que ponga, en primer lugar, que reconozca que este es un problema no solamente de las mujeres, es de toda la sociedad, como todas las violencias, no porque sea ginecológico o porque tenga que ver con el parto y solo las mujeres pueden dar a luz, es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad en el sentido en que seguimos poniendo excusas, todos, no solamente los médicos, sino las familias, o seguimos, me van a disculpar aquí, pero seguimos cantando Abnegada soporta las cruces en el himno a la madre, ¿no? Asociando la maternidad con el dolor, no solamente con el dolor físico, que obviamente está implícito en un parto, pero con dolor emocional, con dolor psicológico, que supuestamente es parte de, y no es parte de, no debería ser parte de traer una vida al mundo, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones son necesarias para ir cambiando las actitudes. Uno no cambia de comportamiento solamente porque le aparece una estadística, un estudio con una estadística del 60% de las mujeres sufren. Ojalá cambiáramos todos de comportamiento y de actitud con eso, pero es el inicio de una conversación. Y por eso la alianza que hemos hecho felizmente entre Ciudadanía y el Lobo, pienso que trae las dos partes más importantes de tener un estudio así. Necesitamos una estadística nacional, necesitamos información que tome en cuenta a toda la población para evaluar la eficiencia de las políticas públicas, para proponer cambios, pero necesitamos también la parte cualitativa, el testimonio, la experiencia individual en la que tanto trabaja el OVO y que se les agradece porque la gente necesita entender que cada uno de esos porcentajes y números en las tablitas son mujeres, tienen que multiplicar por 60% de las mujeres que en este caso son casi 6 millones de mujeres, 60% son más de 3,5 millones de mujeres en Bolivia que han tenido una experiencia o varias, no solamente en un parto, sino en su primero, en su segundo, en su tercer parto de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, el objetivo es conversaremos, reflexionaremos, ajustaremos y abriremos la mente a otras cosas también, porque ahorita, eh, lo dejo como provocación para que hablemos también de eso, no se trata solamente de, dice la ley 348, y del acceso a servicios de salud, que Mónica tiene toda la razón. Pero también se trata de alternativas. ¿Qué pasa si yo no quiero, si yo quisiera, por ejemplo, tener un parto en casa? ¿Qué pasa si quiero tener otro tipo de acompañamiento, si quiero tener un parto en el agua? Todas estas posibilidades de decidir sobre cómo quiero tener esta experiencia también deben ser tomadas en cuenta como parte del avance hacia entender el parto de otra manera. Y no solamente en el hospital como si fuera una enfermedad y solamente como un criterio médico. Son opciones a las que también tenemos que abrirnos para ir avanzando en la conversación y no solamente hablar de este tema cuando pone en peligro la vida de las madres, que es lo fundamental, estoy de acuerdo, pero hay un abanico grande de temas que acompañan a la violencia. No sé si quieres que responda ahorita rapidito lo de la Lo de la muestra. muestra, por favor. Sí.
La encuesta es una encuesta nacional, es representativa de la población nacional en diferentes tipos de municipios. En municipios grandes con más de 200.000 habitantes, el segundo estrato son municipios intermedios entre 50.000 y 200.000 habitantes. Y el tercer estrato son municipios pequeños, rurales, de menos de 50.000 habitantes en todo el país. Este criterio de estratificación de la muestra se ha priorizado en función del acceso a servicios de salud. Precisamente los municipios grandes tienen una variedad y un nivel más alto de servicios, mientras que los municipios pequeños rurales tienen pocas opciones en acceso a servicios y, como les decía Mónica, muchas veces incluso territorialmente no son tan accesibles. Entonces hemos priorizado la muestra en función de la posibilidad de acceder a servicios de salud. Lo hemos hecho en 2023, hemos levantado la información con el apoyo de Diaconía, y en 2024 hemos trabajado el estudio con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia, que también a quienes agradecemos que prioricen visibilizar estos temas y estas problemáticas de violencia contra la mujer. Gracias. Charlaremos, dice Vivian. Sí, exactamente eso estamos haciendo en este programa. Me congratulo de que así sea en Sumando Voces, que estemos empezando el debate de un tema tan invisibilizado. Eve Mamani nos escribe y nos dice, buen tema de análisis. Gracias, Eve, por seguirnos. Y quiero aprovechar y exprimirla a Mónica Novillo para hacerle dos preguntas. Uno, preguntarle si es que existen datos de la región, cómo están los otros países respecto al tema para saber si es que debemos alarmarnos más de lo que ya estamos o no tanto, si es que hay leyes que ya rigen para prevenir este tipo de violencia. Y segundo, una de las aristas de este tema es el embarazo adolescente, tan alto y tan preocupante en Bolivia. Preguntarle a Mónica cómo reaccionan o cómo afecta a la vida de las jovencitas, de las más jovencitas, adolescentes, jovencitas, la violencia obstétrica. Adelante, Mónica. Vamos a referirnos a dos formas de violencia. Sandra, cuando empezaba su intervención, hablaba de la violencia gineco-obstetra y de la violencia obstétrica. Entonces, una tiene que ver con nuestra necesidad de acudir a servicios ginecológicos para obtener información, para regular nuestra reproducción, en algunos casos para buscar anticoncepción cuando se ha iniciado la vida sexual. En muchos casos lo que vemos es que tenemos un alto índice de violencia en adolescentes, y en muchos casos, nuevamente, disculpen la redundancia, pero se trata de hechos de violencia sexual. Y esto también está de alguna manera, a veces no se ha hablado de este tema, entonces creo que este es un tema que podría ser muy interesante de abordar también desde Sumando Voces. Entonces sí, efectivamente hay una tasa elevada una alta tasa de embarazo adolescente, pero que se ha visto reducido. Pero se ha visto reducido en un grupo etario entre 14 y 19 años. Sin embargo, lo que estamos viendo es que permanecen tasas altas en el grupo inferior a los 14 años. Y por eso insisto en los temas de violencia sexual. Hace pocos días hemos tenido algunos casos que han sido públicos de una niña, una adolescente de 13 años, que se ha visto frente a una situación de embarazo, pero que ha perdido la vida justamente porque no ha podido llegar a los servicios de salud adecuadamente. Hay una cantidad de factores que intervienen en el tema de la mortalidad materna. Podemos abordar en otro programa varias de estas, lo que llamamos demoras, que tienen que ver con también barreras de acceso, barreras de información, temas que ha mencionado Vivian, por ejemplo, de prejuicios respecto a si las adolescentes deben o no acceder a la información. No olvidemos que hemos tenido muestras de resistencia de los padres de familia en múltiples oportunidades respecto a la educación integral en sexualidad. Esto significa que de alguna manera los padres y las madres de familia ven como un riesgo contrario a lo que ocurre en la realidad, de que
el acceso a la educación integral en sexualidad va a abrirles a los ojos a los jóvenes y van a tener de manera más temprana abrir la posibilidad de tener relaciones sexuales. Lo que nos muestra la evidencia es que ocurre al revés, es decir, mientras más información tienen, más seguras están las jóvenes y los jóvenes también de tomar decisiones y postergan el inicio de su vida sexual. Entonces no indagan, no investigan sobre la práctica, sino que con conocimiento detienen un poco y postergan el inicio de su vida sexual. Pero hay una serie de prejuicios instalados que también operan en la forma en cómo las jóvenes, las adolescentes se acercan o no a los servicios. Si me están viendo entrar a un servicio donde hay oferta de información sobre anticoncepción, entonces el entorno, la comunidad, van a generar prejuicios sobre qué tipo de persona soy. Entonces van a decir, esta niña está empezando, etcétera. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con estos elementos que de alguna manera definen el que las jóvenes y las adolescentes se acerquen o no a los servicios de salud. Tenemos que ir transformando eso, facilitando la información, y creo que esa es un poco la tarea de lo que estamos haciendo. Como ha mencionado Vivian, el observatorio ha presentado ante la Cámara de Diputados una propuesta de ley que está siendo impulsada ya en la Cámara de Diputados. La proyectista es la diputada Nogales de Cochabamba y seguramente van a empezar a socializar la propuesta de ley. Es una propuesta de ley que se ha denominado de parto respetado e intercultural. No es una ley que habla exclusivamente de violencia obstétrica. Sin embargo, toma justamente elementos de la legislación comparada de otros países. Colombia, por ejemplo, tiene avances en términos de cómo ha abordado desde el ámbito legal y normativo el tema de la violencia obstétrica. Y no está centrado en la penalización, sino más bien en la decisión de las mujeres de cómo planificar este evento tan importante en nuestras vidas como es el de la maternidad. Entonces, se busca que las mujeres generen un plan, definan cómo va a ser esto, incluidas las decisiones que podrían plantearse como si mi pareja va a ingresar en el momento del parto, respetar ciertas posturas o posiciones para el momento del parto, e indagar si el Estado y otros servicios, incluso privados, podrían ofrecer otras posibilidades como el parto en el agua, que se realizan en otros países y que podrían ser parte de las decisiones que tomamos, ¿no? En algunos casos, mujeres que no usan, qué sé yo, la anestesia, etcétera. Bueno, múltiples decisiones que una mujer debe tomar en el marco de su autonomía respecto al evento obstétrico, ¿no? Es decir, respecto al parto y lo que vamos a enfrentar. Entonces creo que ese es también un pretexto para empezar a discutir estos temas. No se trata, creo que Vivian lo ha puesto en su primera intervención, no se trata de señalar y penalizar, sino generar condiciones que se adecúen cada vez más a las decisiones reproductivas de las mujeres, a las decisiones, como digo, en un evento tan en muchos casos esperado como es el parto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una oportunidad para seguir discutiendo sobre esto e insisto en que se trata de un tema que está en el ámbito de los derechos humanos y que creo que el hablar de esto nos permite también analizar cuáles son los desafíos que tenemos en términos de los servicios de salud, del acceso a los derechos y de la posibilidad que tenemos las mujeres o no de tomar estas decisiones. Porque estamos hablando de que el contexto cultural de nuestro país particularmente en temas de violencia, muchas decisiones y definiciones están en el marco de una cultura súper patriarcal. Hemos avanzado en muchos ámbitos, sin embargo, no hemos logrado transformar ciertos elementos de las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres, y esto se traduce en el ámbito de la violencia obstétrica. Todavía hay una imagen de quién toma decisiones, quién manda en esta relación, incluso entre quien nos ofrece el servicio
un médico o una médica, porque esto no es exclusivo solamente de los hombres ginecólogos, también mujeres, enfermeras, las experiencias que nos pueden comentar Vivian y Sandra que han encontrado en la investigación, hablan de que existe una cultura que no está exclusivamente en la acción de los hombres, sino también de las mujeres en términos súper despectivos, ¿no? Esto de una figura que se repite y que la hemos escuchado en los testimonios es esto de que abrir las piernas, ya lo has hecho antes o debías haber pensado esto antes de abrir las piernas. Este comentario de maneras diferentes, pero se repite en todos los servicios de salud y particularmente en el momento del parto. Entonces, esto es una pequeña expresión de lo que es realmente la violencia obstétrica. Ujú. Que muy ligada al machismo, al patriarcado, que es lo que nos decía Mónica, y con un ejemplo clarísimo y concreto, ¿no? De que sucede y que lo hemos visto reflejado en el informe. Yo quiero darles la palabra para una rondita más, muy cortita, porque ahora nos ponen hasta límites las redes sociales con los programas, pero además quiero leer algunos comentarios. Vieron que ya está generando repercusiones. Zulema Alanes, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, nos dice, el tema debe tener un abordaje integral. El parto domiciliario también puede constituir un espacio de ejercicio de violencia porque hay evidencias que son los hombres los que toman las decisiones en el momento del parto sin tomar en cuenta la decisión de sus parejas, porque se centra el estudio, ¿por qué se centra el estudio solo al ámbito de la atención obstétrica institucionalizada? Le voy a pasar la pregunta a Sandra, porque tengo entendido que también habla de la violencia en la casa, el estudio, pero enseguida nos responde ella. Sandra Carvajal otra vez nos habla y nos dice, es esta tarea de corresponsabilidad de la vida y siendo la violencia obstétrica una amenaza para la vida de las mujeres, ¿qué rol tiene el Estado, la gobernación y los municipios? Sandra, por favor, si podría responderle a Zulema. Claro que sí. Bueno, en el estudio no solamente abarca la parte institucional, sino también se le ha preguntado a las madres dónde es que ha nacido. Puede haber sido en casa, puede haber sido partos en casa o partos hospitalarios. En ese sentido, pues también sale la información, ¿no? Y puede ser también que alguna mujer haya pasado violencia en atención domiciliaria o con una partera partero, pero la mayor parte de mujeres en el estudio muestra que sí fueron también con intervención hospitalaria. Uh-huh. Y, Adelante. Y por otra parte, pues si bien estaban conversando de que hay un proyecto de ley que va a justamente ver la parte de interculturalidad, porque justamente va con las decisiones que va a tomar esa mamá desde donde quiera ella que nazca su bebé. O sea, si se siente más segura en un hospital, está perfecto. Si se siente también con un trato de unas parteras, parteros, también está bien. Entonces, la idea de este proyecto de ley busca esa interculturalidad y también visibilizar los saberes ancestrales que están reconocidos también en la ley 459 de medicina tradicional, que también pueden ejercer, o de pronto que sea una atención conjunta. Y hay ejemplos de lugares también que se hacen esto en las áreas rurales, eh, como Patacamaya, ¿no? Donde hay una atención conjunta entre partera, médicos, y es como más llevadera también esa atención. Y el proyecto de ley también va por sobre todo por los derechos de la salud de las madres, de los recién nacidos, considerando también lo que ya estaba previsto en la resolución ministerial 496 del año 2001, que justamente habla de 18 prácticas y tecnologías que para la atención obstétrica y neonatal, ¿no? Y en beneficio de la atención a ambos, al binomio madre-bebé. Uh-huh. Perfecto. También está, bueno, Vivian, quería preguntarle si es que se ha considerado la posibilidad de que el estudio sea rechazado por el sector médico, por el sector de salud. Sabemos que es un sector muy sensible, muy celoso de su conocimiento. Ya en otras ocasiones cuando se ha tratado de abordar temáticas, por ejemplo, de negligencia, qué sé yo, y ha sido muy complicado, ¿no? ¿Cómo han previsto ustedes
encarar esta temática? Por ejemplo, ¿presentarán el estudio en lugares donde haya personal de salud, personal médico? Sí, hay la posibilidad, siempre hay la posibilidad de que un tema cause rechazo. Este tema sabemos que causa resistencia, pero también hay, o sea, el sector médico no es un bloque monolítico. Hay personas en los colegios de ginecólogos, hay personas en el sector de salud, en el público, en el privado que están abiertos a tener estos diálogos y que están abiertos a ir considerando no solamente el lado médico de esta problemática, sino en general el lado humano. De hecho, hay movimientos dentro del sector médico que están empujando reformas. No suena mucho, no está todavía súper central en la agenda pública, pero hay puertas abiertas, hay oportunidades, hay aliados que se pueden hacer y hay resistencias como hay en todos los procesos de negociación. Yo estoy optimista. Creo que se pueden trabajar, hay mesas de trabajo a nivel nacional que son interinstitucionales, no solamente con el sector médico, y se están haciendo avances lentamente. También creo que lo importante de esto es mantener el objetivo en un proceso de diálogo. O sea, un proceso de diálogo no es un pliego petitorio fijo hasta las últimas consecuencias, es un proceso de diálogo donde podemos ir acordando pasos y creo que es importante que reconozcamos esta problemática. De nuevo, yo quiero insistir, eh, es tremendamente importante hablar de mortalidad materna y hablar de el problema de las uniones tempranas, los embarazos tempranos, pero pienso que no es necesario que lleguemos a esos extremos para poder hablar de estos temas y para poder garantizar condiciones en que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin tener que llegar al extremo, que para mí es un extremo, una muerte materna, un embarazo temprano que termina en muerte materna y que no es solamente en esas ocasiones que vamos a prestar atención a que algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, por Claro. eso es que este estudio se ha esforzado mucho en recoger varias dimensiones de la expresión de esta violencia, las que tienen que ver con criterios médicos, están mezclados, por ejemplo, o sea, cuándo es necesaria una cesárea y cuándo no. Hay veces que es necesaria una cesárea, no es que no queremos cero cesáreas, ¿no es cierto? Pero queremos tener un proceso de acuerdo de cuándo es necesario y cuándo es excesivo, la cesárea planificada porque a uno le da miedo el dolor o porque es más cómodo en algunos casos planificar procedimientos médicos, la maniobra de Christeller, todas esas están en el estudio siguiendo los lineamientos de la OMS internacionales y viendo la diferencia de uso de estos procedimientos. Entonces ahí nosotros quisiéramos, por ejemplo, que en el proceso de diálogo se llegue a un acuerdo donde se pueda nivelar el uso a los lineamientos adecuados, no eliminar el criterio médico del todo. Queremos, por ejemplo, que podamos hablar de los procesos de acompañamiento que son importantes emocionalmente, psicológicamente, no solamente para las mujeres parturientas, también para los padres que están teniendo hijos, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esto es mantener podemos ir avanzando de manera dialogada, ajustando procedimientos, ajustando protocolos, entendiendo que si bien requiere atención en un servicio de salud, el parto no es una enfermedad y que por lo tanto requiere protocolos diferentes tal vez a los de las infecciones o de otro tipo de tratamientos que se pueden conversar. Yo estoy segura que o sea, sé por experiencia propia, pero también estoy segura de que hay puertas abiertas en el sector médico, hay alianzas, hay ganas de avanzar en este tema y hay resistencias que se van a ir resolviendo en el camino. Lo importante es
que no lo abandonemos. Lo importante es que podamos tener un compromiso de que sea un trabajo continuado y que haya voluntad política, también es importante y lo voy a decir, haya voluntad política por detrás para implementar y hacer seguimiento a estos cambios. Muy bien, entonces nos queda claro, la violencia obstétrica puede ser más sutil, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede no verse, e incluso la misma mujer podría no darse cuenta que está siendo víctima de una situación así, y así lo vamos a entender de aquí para adelante. Quiero finalmente preguntarle a Mónica Novillo si ella, con su experiencia de trabajo en esta área, considera que la sociedad boliviana está lista para un debate de esta naturaleza. Y te lo pregunto, Mónica, porque claro, cada vez que sacamos un tema de derechos de las mujeres, la respuesta suele ser muy agresiva en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Otra vez, las feministas o las feminazis, que además es un término absolutamente fuera de lugar y despectivo respecto a la lucha de las mujeres, pidiendo más derechos, exigiendo cosas o exagerando, viendo violencia donde no hay violencia. ¿Cómo ves ese tema, Mónica? Mira, en mucho tiempo que hemos estado trabajando en temas de reconocimiento de los derechos de las mujeres, particularmente con las mujeres, se nos pide que mostremos evidencia. Es decir, tener esta evidencia nos sirve para justamente mostrar el tipo de violencia que vivimos. Y estas múltiples expresiones de violencia pueden en muchos casos ser minimizadas. Porque, por ejemplo, es parte de la violencia ginecobstetra cuando tenemos, por ejemplo, dolores de cabeza y nos dicen, así nomás es, tienes que aguantar. Estamos con dolores excesivos y nos dicen que tenemos que aguantar, que no seamos exageradas, que no gritemos, que una cantidad de elementos que están normalizados cuando podrían ser señales de riesgo, por ejemplo, en el parto. Entonces, bueno, y para avanzar en temas normativos o para el reconocimiento de ciertas problemáticas, la respuesta que siempre escuchamos a veces de quienes toman decisiones es muéstrenos evidencia. Aquí hay una evidencia que nos va a permitir seguramente primero avanzar para reconocer la problemática, pero también proponer acciones. Y ahí el sector médico juega un rol fundamental. Ellos pueden contribuir justamente a la disminución de situaciones, porque no todos los médicos son agresores, igual que no todos los hombres son agresores, pero en la medida en que asumamos que estas expresiones de violencia son tarea de todos como sociedad, porque la violencia es una expresión de un desbalance de poder en nuestras relaciones sociales y que se ve a las mujeres como inferiores. En la medida en que vemos que la maternidad es algo, es un constructo social, es una construcción colectiva y que tenemos que ir resolviendo temas de seguridad, etcétera, con las mujeres, y que esta es otra expresión también del machismo que tú misma mencionabas, Mary, vamos a poder construir y aportar para que estas situaciones no se repitan. Entonces, creo que el primer paso siempre es poner las cosas sobre la mesa, las cosas que no se mencionan no existen, y ahora estamos hablando del tema de la violencia obstétrica, que es un tema que hemos iniciado esta conversación diciendo que es invisibilizada, pero absolutamente normalizada. O sea, no podemos permitir que la violencia sea, en cualquiera de sus expresiones, sea tan normalizada. Y esta es una a la que seguramente vamos a dedicarle algún tiempo también para que se vaya reconociendo y que podamos ir modificando estas relaciones con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y sí, efectivamente, a veces a las mujeres nos dicen que somos exageradas, que todo lo vemos negativo. Me impresionó un poco el comentario que le habían hecho a Vivian. Quienes estamos mucho tiempo en estas luchas, también escuchamos este tipo de comentarios, pero no se trata de ponernos en una situación de víctima, sino en una actitud más bien de transformación, e invitamos más bien a los hombres, las instituciones, tomadores de decisión, instancias educativas, los medios de comunicación, a sumarse para ir transformando estas relaciones que se traducen en desigualdad, en discriminación y en violencia. Muy bien, Mónica, y muchísimas gracias a las tres por haber participado del programa, por traernos este tema tan nuevo en la agenda mediática. Sandra, tu despedida, por favor, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo voy a terminar con esta frase que es del doctor Michel Oden, que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y es así, es recibida con amor, no solo de los padres, también del personal que está acompañando esta llegada, esta bendición de vida. Muchas gracias. Qué bonita frase, ¿no? Muchísimas gracias, Vivian, también. ¿Desde cuándo la gente va a poder acceder al informe? Porque me van a preguntar dónde conseguir el informe. Sí. Estamos presentando oficialmente en físico el informe en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la semana entre el 17 y el 21 de marzo. Desde esa semana va a estar el informe en versión PDF electrónica en la página web de Ciudadanía y en la página web del OVO. Es descargable, no es gratis y los vamos a tener también en versión física a partir de esa semana. Entonces, en 2 semanitas ya vamos a estar con el informe accesible. Yo lo que quiero, como despedida, lo que quiero resaltar es la información es importante, el conocimiento es importante, no se pueden dejar las cosas en oscuridad, no se solucionan las cosas en oscuridad solamente porque el tema es incómodo para algunas personas y por eso es que necesitamos estar dispuestos a mirar, agarrar el toro por los cuernos, como se dice, y hablar de estas cosas y dejar que se quede, que se solucione en la luz. Perfecto, gracias, Vivian. Y muchísimas gracias también a Mónica Novillo en representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias y creo que me ha sorprendido gratamente que ya rápidamente haya atención sobre estos temas, particularmente el de la violencia obstétrica. Hay muchos temas de los que podemos hablar vinculados justamente a mortalidad materna, a la reducción de la violencia, a contar con más acceso a la implementación de los derechos sexuales y reproductivos, que sigue siendo un pendiente de nuestro marco normativo y del ejercicio de derechos de las mujeres y de los niños, los jóvenes, las jóvenes y las adolescentes. Claro que sí, y este 8 de marzo que sea una oportunidad para hablar de esos temas claro y fuerte. Les agradezco a las tres por haber estado en el programa, a ustedes por habernos seguido. Antes de irnos, quisiera invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok en sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Como saben, este es un medio de la sociedad civil. Aquí tratamos los temas que le interesan y le importan a la gente. Con otro tema de estos, enfocado en derechos humanos, democracia o desarrollo sostenible, estaremos el próximo jueves. Gracias por habernos seguido. Nos vemos.